Muy buenos días. El día de hoy el Evangelio es muy largo, es muy hermoso y ya sabes que a mí no me gusta leer las versiones cortas. Si hay tiempo, yo siempre trato de leerlo completo. Como introducción, solamente te hago esta pregunta para poder leer el Evangelio y luego meditarlo. Te hago esta pregunta. ¿Tú qué preferirías? ¿Tocar a Jesús o que Él te tocara a ti? La pregunta es muy buena. Trata de pensarlo. ¿Qué crees que sería mejor? ¿Que nosotros pudiéramos tocar a Jesús? ¿O que más bien Él nos tocara a nosotros? Teniendo esta pregunta en mente, leamos el Evangelio. Dice así. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y allí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás de entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocar el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que quedaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él y se volteó hacia la gente y les preguntó: ¿Quién me ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién lo había hecho. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, ¿qué significa? Óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Es el Evangelio de San Marcos. Y si tú has estado leyendo la Biblia en este reto de leer la Biblia en un año,
Y has prestado atención en las introducciones que he dado sobre los evangelios, especialmente Mateo, Marcos, Lucas y Juan, te darás cuenta que este texto es claramente del evangelista San Marcos por la forma tan efusiva que habla y cómo él es capaz hasta de empalmar milagros y de poner muchos detalles en este milagro. Detalles que precisamente ahí es donde la palabra de Dios puede hablar a nuestra vida, prestando atención en los detalles. Por eso muchos dicen que el Evangelio de San Marcos es el más fácil de predicar. Pero volvamos al tema. Yo te preguntaba, ¿qué preferirías? ¿Tú tocar a Jesús o que Él te tocara? En este Evangelio, la primera parte de este milagro de la mujer hemorroísa que se acerca y toca el manto de Jesús y queda sana, vemos que son muchos los que están tocando a Jesús. Y me es tan cómico leer este evangelio porque me imagino a Jesús quizás, con todo respeto, por supuesto, ¿verdad? Me lo imagino como una estrella de rock o algo así donde todo el mundo quiere tocar a Jesús y lo están apretujando, dice el evangelio. Y él se abre paso entre toda la gente. Todos lo tocan, pero solamente una mujer fue sanada. Todos tocaron a Jesús, pero solamente una mujer fue sanada. Pareciese que solamente esta mujer fue tocada por Jesús. Lo repito. Todos estaban manoseando a Jesús, que cuando él dice, ¿quién me ha tocado? Pues los discípulos le dicen, maestro, ¿cómo que quién? Pues toda la gente te está apretujando. Y tú todavía preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero él se voltea y empieza a preguntar, y me imagino que ahí se abre como un círculo, porque la gente debe haber pensado que él iba a empezar a enseñar. Pero él estaba interesado en quién era esa persona diferente a los demás. Diferente a los demás, porque los demás solamente tocaban el exterior. Pero esta mujer con su fe fue capaz de tocarlo a él. Y hay una gran diferencia entre tratar de manosear a Jesús y en tocarlo con fe. Y la forma en cómo el Evangelio nos narra la situación de esta mujer, cada detalle es una enseñanza profunda. Porque esta mujer padecía una enfermedad, flujo de sangre, que si leemos el Antiguo Testamento, el libro de Levíticos, nos vamos a dar cuenta que era una enfermedad que se consideraba hasta pecado. Y la gente que padecía de esta enfermedad no podía ser tocada por nadie porque también quedaban contaminados. Era una enfermedad a quien a ella la ponía en su religión en depresión, en su estado físico en depresión. Estaba enferma, en la sociedad en depresión, porque era pecadora, porque contaminaba a los demás. Y luego todavía ella había gastado todos sus bienes con muchos médicos que antes de mejorarla, la iban dejando peor. Si ella hubiera ido a Jesús desde el principio, pero quizás no había ido porque todavía tenía fe y esperanza en otros doctores. Y ha de haber dicho, no, pues yo voy al final con Jesús, ¿verdad? O, ese quién sabe si sane, pero aquel como que tiene más fama, como que es doctor. Quizás toda la gente que apretujaba a Jesús tenía un plan B. Si Jesús no me sana, me voy con aquel. Pero en cambio, esta mujer ya lo había perdido todo. Esta mujer ya no tenía un plan B. Su única esperanza era Jesús. Antes, pues ella había recorrido muchos doctores. Antes, ella tenía dinero para ir con otros, pero ahora ya no tenía doctores, ya no tenía dinero. Solamente le quedaba a Jesús y encontró lo que buscaba, la salud. Lo mismo sucede cuando nosotros realmente somos capaces de entender esto. Porque muchos van a misa diciendo, pues total, si está medio aburrido me voy al plan B, me voy. Ahora sí que como si fuera un restaurante, si no me gusta el restaurante de lujo, me voy por la fondita, ¿no? Y somos capaces de cambiar un Ferrari por un Twingo, no sé qué dicen, un Rolex por un Casio, o qué sé yo, como sea.
terminamos cambiando lo mejor a Jesús por otras cosas. Mientras tú siempre tengas un plan B, terminarás echando a perder lo más importante. Si esta mujer hubiera ido a Jesús desde el principio con esa fe firme, no hubiera malgastado su vida, su tiempo, ni su dinero. A veces nosotros tenemos que tocar fondo para darnos cuenta de quién es Jesús. Por eso muchos dicen, uy, se acercan a la iglesia ya cuando son viejitos. Y no sé si te das cuenta, pero en las iglesias o son muy niños o ya son viejitos. Pero mientras somos, me incluyo, mientras seamos jóvenes, no, la iglesia no es para mí. Hasta que malgastes todo, es cuando te vas a dar cuenta que es precisamente Dios el que llena tu corazón. No esperes a un accidente, a una desgracia, a una enfermedad para poder acudir a Dios y darte cuenta que es Él a quien necesitas. Fuera de Él, lo único que hacemos es malgastar el tiempo, el dinero y la vida. Si esta mujer hubiera ido al principio y si todos los que tocaban a Jesús tuvieran esa misma fe, otra cosa sería. Muchos manosean a Jesús. Y pregúntate esto, ¿no será que también nosotros el día de hoy manoseamos a Jesús porque tenemos otro plan? Porque nuestro plan no es el plan de Dios. Porque todavía no nos rendimos totalmente a la voluntad de Dios. Porque quizás no tenemos fe y vamos a manosear, es decir, por tradición, por cultura, para que me vaya bien, por superstición, en lugar de realmente ir al encuentro de un Dios que nos ama. Esta mujer ya cuando lo había perdido todo, fue con esa fe y lo encontró. Esto es muy importante, porque tocar a Jesús no es manosearlo, es tocar a Jesús significa ser tocado por Él. Tocar a Jesús es de que te expongas a que Él cambie tu vida. Y para eso hay que rendirnos. La escena que sigue, el milagro que sigue, cuando Jesús entra a esta casa y que ve todo el llanto, todo el lamento porque había muerto esta niña, Jesús se acerca con optimismo. ¿Por qué lloran? La niña no ha muerto. Y se ríen de Él. Y lo que sigue es impresionante, porque Jesús no entra a esa casa, sino hasta que todos salgan. Los que lloran, los incrédulos, los que hacen alboroto, los que se burlan, hasta que todo eso salga, Jesús entra y el milagro sucede. Lo mismo podemos pensar en nuestro corazón. Jesús no va a entrar a nuestro corazón. Jesús no nos va a tocar, no nos va a sanar hasta que nosotros saquemos de nuestro corazón todo lo que es contrario a Dios. Hasta que saquemos el pecado, hasta que saquemos los malos sentimientos, los rencores, la angustia, la envidia, hasta que saquemos la tristeza y que lo dejemos a Él entrar, es cuando entonces Él nos toca, nos levanta y nos sana. Y la última indicación, denle de comer, significa que para que nos mantengamos así, sanos, con vida, tenemos que alimentarnos. Y no estoy hablando del alimento material, sino del alimento que da vida eterna. La palabra de Dios, el cuerpo de Jesús. ¿Cómo te das cuenta qué es mejor? ¿Tocar a Jesús o ser tocado por Él? Las dos cosas suceden simultáneamente. Porque tristemente, tratar de tocar a Jesús sin que Él nos toque es solamente manosearlo. Y Él querer tocarnos no lo va a hacer hasta que nosotros lo dejemos entrar. Y para que Él entre hay que sacar de nuestro corazón todo aquello que es contrario a Él. Mira que desde el libro del Génesis, Dios busca al hombre hasta el libro del Apocalipsis, donde nos dice que Él está tocando la puerta de nuestro corazón. Vemos en toda la historia, y tú lo puedes ver en tu propia vida, en tu propia historia, Dios ha querido estar tocando tu corazón. Pero si tú no le abres la puerta, Él seguirá afuera.
Y quizás en tu propia vida tú has querido tocar a Jesús, pero hasta que no te rindas a Él, hasta que no te dejes tocar por Él, entonces es donde sucederá ese encuentro, ese milagro. Así que, ¿qué te parece si le abrimos la puerta a Jesús? Lo dejamos entrar, que saque, que expulse de nosotros todo aquello que nos llena de tristeza. Que nos haga ver que Él es el único médico, que la única felicidad no son plan B o plan C o el plan del fin de semana en la noche, no, sino que es Él el que realmente sana, libera y nos restaura. ¿En dónde está tu corazón? ¿Cómo estás? No malgastes tu vida y tu tiempo, sino más bien acude a Jesús, que Él es la respuesta. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que hace nuevas todas las cosas, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen por ahí que había un zorro que tenía mucha hambre y él vio una parra, es decir, uno de esos árboles de uva, ¿verdad? Que son altos y las uvas están colgando. Él vio una parra llena de uvas y queriendo saciar su hambre de las uvas, estaba brincando para tratar de agarrar uno de los racimos y no podía, y ya frustrado por no poder alcanzar las uvas, se fue diciendo: total que esas uvas estaban muy verdes y hasta amargas deben de haber estado. ¿Para qué las quiero? Y se fue. Así a veces encontramos muchas personas que al no alcanzar lo que ellos quieren, terminan echándole la culpa a todos los demás. Así hay muchas personas que al no alcanzar lo que ellos quieren y como ellos quieren, le echan la culpa a los demás en lugar de ver su propio corazón. Una cosa es manosear a Jesús y otra cosa es ser tocado por Él. La culpa no la busques afuera, sino más bien revisa la verdadera intención de tu corazón. Que tengas un excelente día.